Hola, hola a todos. Estamos una vez más a través de las redes sociales del canal de YouTube y Facebook, emitiendo una vez más un mensaje de la palabra de Dios bajo el tema, en esta ocasión, edificar versus destruir. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo importante que es edificar. En Efesios 4:11 nos dice que los ministerios que Dios mandó, que Jesús instaló para la iglesia, son para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención cuando vemos a algunos que parecieran tener buenas intenciones, pero que en el fondo quieren destruir y no construir. Vamos a analizar algunos textos bíblicos para poder ahondar un poco más lo que estamos señalando. Confrontar. Sí, es necesario confrontar. ¿Por qué no? En Gálatas 2:11 y 12 vemos una situación muy particular de dos grandes apóstoles. Dice, cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Aquí vemos una falta grave de nuestro querido apóstol Pedro, que llevó y arrastró consigo a otros a la hipocresía y fue confrontado por el apóstol Pedro. Y eso es lo que hay que hacer cuando en la iglesia vemos hermanos que se equivocan. Pero jamás el apóstol Pablo intentó descalificar el ministerio que desarrollaba el apóstol Pedro. Ni tampoco se ve levantando a la iglesia o a los hermanos para que ya no reconozcan al apóstol Pedro en su ministerio. Gracias a Dios, Pedro entendió que estaba equivocado y el ministerio de él siguió adelante y fue uno de los grandes ministerios que se desarrolló en la época apostólica. Confrontamos, no conspiramos para destruir el ministerio de ningún hermano. Si Dios le ha asignado a alguien un ministerio, ese es un asunto entre esa persona y Dios. Y la iglesia, si considera que debe estar al frente o no, es asunto de la iglesia local también. Eso es lo que vemos en el caso del apóstol Pablo con Pedro. Y es un ejemplo a seguir. En 2 de Pedro, capítulo 2:3 dice, lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarle su dinero y explotarlos con engaño, pero Dios le tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Eso es lo que se observaba en la época del apóstol Pedro. Falsos maestros que hacían parecer que tenían buenas intenciones, pero no eran buenas intenciones, sino que tras esas supuestas buenas intenciones había la avaricia, el deseo de engañar y de explotar a los hermanos, usando lamentablemente la palabra de Dios. Y así hay muchos hoy. Y hay que denunciarlos, hay que confrontarlos. Por eso es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis.
Los frutos de la persona me dicen quién es. De modo que una persona puede decir y calumniar a un hermano y a un líder, a un predicador. Eso no me tiene preocupado a mí. Lo que tenemos que ver es los frutos. ¿Cómo es esa persona en su casa, en su matrimonio, en su hogar, en la iglesia, en la comunidad, donde trabaja? ¿Cuál es el testimonio que tiene? Hay quienes quieren darse golpe de pecho de que saben mucha Biblia. Sin embargo, tienen un testimonio pésimo. Entonces, ¿cuáles son las intenciones reales que tienen estas personas? Dice otro texto bíblico, en Juan capítulo 12, verso 4, dice: Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año y se les dio el dinero a los pobres? Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era el que estaba a cargo de la bolsa de dinero y se robaba lo que había adentro. Pero este señor apóstol Judas, lamentablemente, ustedes ven cómo se expresa y parecía como que le preocupara a los pobres. Fíjense. Pero en realidad la palabra nos dice que no había ninguna preocupación por los pobres. Pero lo interesante aquí es cómo pone adelante a los pobres para ocultar su avaricia, su mentira. Veamos, hermanos, con mucho cuidado la conducta de las personas. Las conductas nos dicen quiénes son, no lo que digan con las palabras, y a la página pueden aguantar todo lo que uno diga. Pero la conducta me dice quién es la persona. Si vive en santidad, si no se escucha mal testimonio de él, sino que se escucha buen testimonio, que es respetuoso en la iglesia, que es respetuoso en la comunidad, que es buen padre, que es buen hijo, que es serio, que es responsable, que es honrado, que tiene una alta moral. Esos son frutos. Pero si lo que se escucha es que anda en lujurias, en fornicación, en adulterio, en calumnia, descalificando a los otros, en robo, en prácticas inmundas como de brujería y hechicería, entonces son frutos que me indican. Y por eso que la palabra de Dios nos dice: por sus frutos los conoceré. Les habló Leopoldo Valdés, evangelista, quien le dice que el Dios Todopoderoso me los guarde y me los bendiga. Hasta pronto.